Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo. En esta ocasión os voy a hablar también de personajes que están escondidos detrás de una carta. En este caso, detrás de la carta de la sacerdotisa o la papisa. Y del origen de esta carta, que no está muy claro, pero vamos a ver cuántos personajes podemos encontrar que se cree que están detrás de ella, de esta carta. Bueno, la sacerdotisa, como la conocemos hoy día, se llamaba anteriormente la papisa, y era como la réplica femenina del papa, cosa que siempre sorprendía porque todos sabemos el papel secundario que la mujer tenía en la Iglesia Católica, y no había mujeres papa, eso está claro, ni las hay todavía. ¿Por qué entonces la aparición de una papisa en las cartas del tarot? Hay varias teorías. Una, que ya os he mencionado en varios vídeos anteriores, es la de la leyenda de la papisa Juana, es decir, una mujer que se hizo ordenar papa fingiendo ser un hombre bajo el nombre de Juan, allá por el siglo 8 o 9, y que fue descubierta porque quedó embarazada y se puso de parto en medio de una procesión. En ese mismo punto fue ejecutada junto con su bebé y la enterraron allí. En fin, eso es una leyenda. Eso lo más probable es que no pasara, aun cuando hasta el siglo XVI o XVII se mostraba el sitio donde había ocurrido todo. Aparecen libros, aparecen guías turísticas, y se daba por real, por hecho, ¿no? Y se suponía que la papisa era ese personaje. También se supone que la papisa representa a la iglesia, porque la iglesia, como una mujer con libros, con llaves, con los atributos de San Pedro, es una representación bastante común, por ejemplo, en el mismo Vaticano. Entonces se suponía que la papisa representaba a la iglesia, porque parecía demasiado descarado poner este personaje que se burlaba un poco de la iglesia, que había conseguido burlar a la iglesia, etcétera, etcétera, en un tarot. Un tarot, no olvidemos que estamos hablando de que el tarot nace en el siglo XIV, aproximadamente, el siglo XIV-XV, donde todavía la iglesia es súper poderosa y la Inquisición no digamos. Así que no había mucho ánimo de burlarse de la iglesia así por toda la cara, ¿no? Entonces quizá esta representación de la papisa pues sea meramente la representación de la iglesia encarnada en una mujer, que, como digo, en el arte religioso pues no era infrecuente. Otra cosa pasa si nos vamos a la papisa del Visconti Sforza. En este caso, la que tengo en la mano es la papisa del Pierpont Morgan, que es uno de los dos Visconti Sforza que tenemos. La del Cary Yale es un poco distinta, aunque es el mismo estilo. Porque aquí recordemos que el Visconti Sforza probablemente fue creado como regalo de bodas para la boda de Bianca Maria Visconti y Francisco Sforza. Entonces en estas cartas hay muchas alusiones a las familias de ambos, y eso hace que haya dos teorías sobre esta papisa. Una, que se podría tratar de Maifreda o Manfreda Visconti, que fue una mujer que se autoproclamó papisa de una secta, papisa o cabeza de una secta llamada las Guglielminas, que adoraban a tal Santa Guglielma, este nombre sería más o menos como Guillerma, que era una señora que unos cuantos años antes de la creación del Visconti Sforza se había presentado supuestamente
cómo se había presentado allí en aquella zona, como primero como una princesa húngara, y la hija ilegítima de una reina húngara y como princesa húngara, y segundo como la nueva encarnación de Cristo en la tierra. Hubo gente que la creyó, según parece hizo milagros, según parece atrajo un montón de seguidores y seguidoras, y la que dirigía ese culto de esta santa Guglielma era Manfreda Visconti, que era antepasada, como digo, de la novia en esta boda de Bianca Maria Visconti. Entonces esta tal Manfreda pues acabó, claro, la iglesia acabó fijándose en ese grupo, digamos, sectario, esta mujer que se proclamaba como si ella fuera el nuevo papa, y acabó en la hoguera, evidentemente. Pero hay gente que dice que no es muy probable que los Visconti se sintieran orgullosos de esta mujer. Puede que sí, puede que no, porque los Visconti eran una familia muy orgullosa, y iglesia o no iglesia, pues los suyos eran los suyos. Entonces es posible que fuera así, pero también puede ser que sea simplemente esta mujer lleva el hábito, la sacerdotisa lleva el hábito de las clarisas, como digo, y las clarisas eran las monjas que seguían a Santa Clara de Asís. Los nudos que lleva en el cinto son propios de esta orden, y lo más probable es que se haga referencia a Santa Inés de Bohemia, que era también antepasada de los Visconti y era una santa. O sea, tenemos dos identidades posibles para esta mujer, o simplemente podría ser una representación de la iglesia. El caso es que siempre, como veréis, vemos a la papisa implicada con personalidades femeninas fuertes o controvertidas, como mínimo santas, como poco y a veces heréticas, ¿no? Y esto hace que, como dice Isabel Nadolny en su libro, la papisa sea un poquito incómoda. La papisa, no la sacerdotisa. La papisa como figura de poder femenino en una iglesia que, como todas las religiones monoteístas, tiende al machismo, o sea, tiende a poner a la mujer en un segundo lugar, y entonces pues tenemos el hecho de que es incómoda, es peligrosa entre comillas, y a los propios que crean las barajas, pues la prueba está en que hoy día la única que conserva la papisa es el tarot de Marsella. Por alusión a la propia iglesia, más que por machismo en este caso, y porque en esos contextos pues la iglesia pues católica pues no molaba, la papisa desaparece tanto de los tarots que se crean durante la Revolución Francesa, hasta que llegue la oleada hasta que llega la era napoleónica y vuelve a casi toda la normalidad, como de los tarots que se producen en sitios protestantes, como los tarots de Besançon o los tarots suizos como el 1JJ, que recordaréis que os conté que fue el primer tarot que produjo Stuart Kaplan antes del Rider-Waite, que protegió y difundió Stuart Kaplan. Ese tarot es suizo. Y los tarots suizos, los tarots de Besançon, los tarots de la Revolución Francesa, ¿con qué sustituían? No tengo ningún ejemplo, por eso no os lo muestro. ¿Con qué sustituían a la papisa? Con la diosa Juno. Y al emperador, y al sacerdote,
con el dios Júpiter. Así, problema quitado. O sea, no había ninguna alusión a la Iglesia, porque ni la Revolución quería nada con la Iglesia, ni los protestantes querían nada con el Papa, ni con la papisa. Está bastante claro. Pero luego llegan los ocultistas. Ya sabemos, de Gebelán y Teila, luego Arthur Waite, Wirth, todos los ocultistas. Llegan los ocultistas, ¿y qué pasa? Los ocultistas tampoco, sin desechar del todo, porque muchos de ellos tienen tendencia cristiana o educación cristiana, sin desechar del todo los símbolos del cristianismo, convierten, igual que han convertido al sacerdote en el hierofante, llevándolo al paganismo, convierten a la sacerdotisa a la papisa en la gran sacerdotisa, la high priestess. La sacerdotisa principalmente es la sacerdotisa de Isis, es decir, la iniciada en los saberes ocultos de Isis, que detrás de su velo esconde la sabiduría, etcétera, 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 que casaba muy bonito con la teoría esta, que sabemos que no es cierta, por lo menos no está demostrada, de que el tarot proviene del libro de Tot de Egipto. Casaba todo muy bien. ¿Qué hace Arthur Waite y Pamela Colman? Pues se mezclan la idea del velo, del velo de Isis, de la sabiduría, de la corona que representa las tres lunas, en sus tres fases, y también evoca la corona de la diosa Hathor, una de las diosas del panteón egipcio, diosa del amor y la alegría, Hathor. Y mezcla todo eso con símbolos cristianos, como la cruz en el pecho, la luna bajo los pies, que nos evoca a la Virgen María, a la que se suele representar como en el libro del Apocalipsis, como la luna, con la luna bajo los pies, aunque la mujer del Apocalipsis no era la Virgen María, sino la Iglesia, pero tradicionalmente se ha tomado con que era la Virgen María, y por eso se la suele representar en las Inmaculadas y todo esto, con la luna bajo los pies. Aquí tenemos la sacerdotisa con la luna bajo los pies. Símbolos judíos y masónicos, como las columnas del templo de Salomón, Boaz y Jaquín, que eran muy importantes para los masones. De hecho, si vais a cualquier cementerio masónico, las veréis en las tumbas. Y el velo de granadas, que también estaba en el templo de Salomón, según cuenta la Biblia, y que las granadas, que ya contamos la simbología que tienen con respecto tanto a lo espiritual como a lo femenino. En fin, que Arthur Waite hace una mezcla y le pone la Torá, la ley hebrea, en la mano, medio escondida por el velo, porque, como dice Waite, hay cosas que se pueden saber y cosas que no. Esa es su explicación. Hay cosas que los iniciados pueden enseñar y cosas que no. Y entonces esa bonita mezcla de simbologías paganas, cristianas, masónicas, hebreas, pues con eso crea él la gran sacerdotisa. Pero aquí ya vemos que la papisa y todos los atributos de la papisa, excepto la cruz, han desaparecido. Ha desaparecido la tiara que llevaba, que es la misma tiara que lleva el Papa. Ha desaparecido el libro, que probablemente era la Biblia, y ha sido sustituido por un pergamino. Ha desaparecido la vara y han desaparecido las ropas papales o los hábitos de monja. Ninguna de las dos cosas. Ahora aparece con una túnica y un velo que nos evocan más bien el paganismo, y con una corona en la cabeza que evoca eso, la mitología egipcia o las fases de la luna. Ha cambiado completamente la norma, y los tarots que han ido después del Rider Waite, casi todos se han sumado a eso, y por eso hoy casi todos conocemos a este personaje como la sacerdotisa, la suma sacerdotisa, la suma, como la llama por ejemplo Martor Casals,
o la gran sacerdotisa también se la llama, pero muy poca gente la llama ya la papisa. Y bueno, esta es la historia de los personajes que hay detrás de la papisa. Espero que os haya gustado, que no os haya aburrido mucho y os emplazo para el próximo vídeo.